Bueno, pues sean bienvenidos todos ahí en casa. Aquí el Espíritu Santo está aquí con nosotros, amén. Entonces, Espíritu Santo, en esta misma atmósfera de gloria de tu presencia, de igual manera, Señor, tomes de lo que tú estás dando aquí en este lugar ahora e impartas también a los que están conectados, Señor, de esta misma unción, de esta misma gloria tuya. Y te pedimos nos enseñes la palabra a cada uno de los que estamos aquí presentes físicamente y a uno de los que están ahí conectados, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. No hay fronteras en ti, y en el Espíritu tú sigues obrando y ministrando a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bien, vamos pusimos un separador en Juan capítulo 3, amén. Y vamos a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Sí. Bueno, vamos a leer desde el verso 1, dice así. ¿Estamos listos? Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo. Bueno, tu único, Isaac. Pero me impacta porque dice: toma ahora tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Después ya sabemos lo que sucede, que si ya conocen la historia, ¿qué sucede? Que Abraham va con su hijo y va camino y ya le muestra Dios el monte a Abraham, y entonces sube y ya estando allá arriba a punto de sacrificar a su hijo, ya había alzado la mano a Abraham para degollar o para matar a su hijo. En ese momento, en el verso 10, vamos allá, dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Verso 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo. Pero mira qué dice aquí: habló el ángel de Jehová. ¿Cuántos saben quién es el ángel de Jehová? Jesús mismo. Jesús le habló a Abraham una vez más y le dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén y amén. ¿Cuántos quisiéramos que Dios nos hablara así, nos dijera: por mí mismo he jurado bendecirte? Pero ya lo ha hecho, ¿cierto? Y esto surge porque esta semana, a mitad de semana, estaba
estábamos ya acostados, Jan y yo estábamos acostados, ella estaba dormitando, ya estaba casi dormida, y de repente yo estaba así, no podía dormir, y empecé a llorar, porque empecé a platicar con el Espíritu Santo, empecé a platicar con Dios, y le empecé a decir: saben que deseamos tener hijo y que Dios nos ha prometido hijo, ha hablado palabra profética sobre nuestros hijos, y estamos esperando que el tiempo del cumplimiento de esta promesa. Y yo empecé a orar y decía, y esto es un testimonio, pero empecé a orar y dije: Señor, aún no lo tengo físicamente, aún naturalmente no hay una prueba de que ya está en el vientre de mi esposa, porque no hay una prueba de embarazo que diga positivo o algo así. Pero algo que quebrantó mi corazón y no sé por qué lo dije, solamente sé que estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, es que yo le dije: yo te entrego a mi hijo desde este momento. Y empecé a llorar, y empecé a llorar. Y me lo quería aguantar, pero yo creo que estaba temblando o algo, porque Janine lo percibió y según yo estaba, pero se dio cuenta y me dice: ¿por qué lloras? Y empezó ahí a estarme insistiendo que le dijera, no le quería decir hasta que le dije. Impactó mi corazón, porque Dios me ministró esto y me dijo, y me empezó a hablar y me dio esta palabra para hoy. Y todo esto que vamos a compartir es lo que Él me ministró esa noche. Fue a mitad de semana y yo le decía: Señor, y me dijo: es que cuando uno entrega, cuando uno se desprende genuinamente de algo, eso es un fruto del amor, pero eso trae vida. Y yo supe en ese momento en mi espíritu, yo lo recibí y el Espíritu Santo me habló y me dijo: en este momento ya está hecho. Porque depende de la disposición del corazón para que se haga. Hay cosas que Dios ha estado trabajando en el corazón de mi esposa y en mi corazón para poder dar a luz, para poder dar vida a aquello que Él ha hablado. Y entonces Dios me empezó a hablar, y esto es una palabra para nosotros, iglesia. Hay palabra que Dios ha hablado a tu vida, hay promesas que Dios nos ha hecho, pero a veces nos preocupamos y nos decimos: ¿por qué no ha llegado? ¿Por qué no está el cumplimiento de esta promesa? ¿Por qué no está el cumplimiento de esta palabra? ¿Por qué si Dios me ha hablado no estoy caminando sobre eso? Y es que tenemos que aprender a desprendernos, tenemos que aprender a despojarnos, tenemos que aprender a dar para poder recibir vida. Y cuando damos eso, hay vida, aunque Dios nos ha dado palabras y su palabra no pasará, y Él no tiene sombra de mudanza, y Él no se va a arrepentir, y Él no miente. Él está esperando que haya una posición correcta. Y yo sentí en ese momento en mi corazón como si hubiera sido como si Dios metió su mano y como si fuera como algo de combinación, como de una caja fuerte, acomodó algo en mi corazón para que yo pueda abrir esa caja y recibir lo que está dentro de esa caja. Mi pregunta es: ¿qué es lo que Dios está trabajando en tu vida? Que necesita tu disposición para alinear eso, y entonces cae en la posición correcta y se abre la puerta para que tomes posesión. Este pasaje de Abraham me impacta porque el Espíritu Santo me empezó a hablar de Abraham y me dijo: es que él no rehusó a su único hijo. Y dije: ¿un único hijo? Ya tenía otro y después tuvo más. ¿Por qué le dice su único hijo? Porque era el hijo de la promesa. Ahora me entienden por qué digo que hay promesas, que hay palabras. No solamente es que tenía su hijo físicamente, sino que Isaac representaba un tiempo profético, representaba un tiempo de Dios de bendición, un kairos de bendición, de Dios para Abraham y ahora para todos los que estamos detrás de Abraham. Entonces por eso representa y dice: tu único hijo a quien tú amas.
En el verso 12 dice eso. Dice, no extiendas tu mano al muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo, tu hijo único. ¿Cómo dice? Tu hijo, tu único, su único. Dios, que ya sabía que tenía a Ismael, y en Gálatas hemos visto que está la alegoría entre la descendencia de Agar y la descendencia de Sara, que es Ismael e Isaac, y que uno es el hijo de la promesa, que es Isaac. El hijo es un fruto de amor entre esposo y esposa, por ejemplo. Es un fruto de amor. Había ya algo correcto cuando alguien tiene un hijo. Había algo que Dios estaba viendo, o si no, Dios lo permitió para obrar algo, para hacer algo en el corazón. Nosotros que estamos sujetos a Él y que buscamos permanecer sujetos a Él, como Abraham, ¿por qué no le llegó a Abraham antes de Ismael para que no cometiera errores? ¿Por qué a veces no llega y creemos que en nuestro tiempo Dios no está respondiendo? Porque no es en nuestro tiempo. Porque Dios tenía que trabajar algo en el corazón de Abraham. Y dice, pasadas todas estas cosas. Y ustedes pueden leer los Génesis, varios capítulos desde el 15, y pueden leer la historia de Abraham, o desde antes, ¿no? Desde que le dice Dios a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Y desde que sale de Ur de los Caldeos, y toda la historia y todo lo que pasó con Abraham, y cómo Dios le promete un hijo, y luego cómo Dios hace pacto con él, y luego cómo le dice que circuncide a todos como señal del pacto, y luego cómo él se equivoca, y luego cómo busca su descendencia en sus fuerzas y obtiene a Ismael, y luego cómo pasan todas estas cosas. Y entonces llega el momento donde Dios le dice, ya tienes a tu hijo, porque Dios le vuelve a decir, vas a tener a tu hijo, al que viene por Sara, y se va a llamar Isaac. Y ya que lo tiene, Dios se lo pide. Pero me impacta porque el verso 1 dice, probó Dios a Abraham. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Engañoso y perverso es el corazón. Y tenía que probar Dios mismo a Abraham para mostrar que su corazón ya estaba correctamente para con él. Por eso digo, yo sé que fue el Espíritu Santo. Yo estaba ahí y habíamos orado, y yo lloré, y era algo así, porque dije, Señor, lo que yo estoy sintiendo ahorita, que ni siquiera lo tengo físicamente, que ni siquiera está aquí conmigo, pero ya está hablado, ya está en el Espíritu, ya está creado por ti, ya está concebido en tu corazón, pero todavía no lo tengo, y siento dolor al solamente decirte, te lo entrego desde este momento. ¿Qué pasará si ahorita lo tuviera y me dijera, sacrifícalo? Y entonces en ese momento dije, Padre, esto es lo que tú sentiste cuando Jesús fue a la cruz. Vamos a Juan 3. Pusimos un separador en Juan 3. Y yo sé que es un versículo que no sabemos por excelencia, pero quiero que lo leamos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, es el 16, perdón, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué significa? Su único. Pero después dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El corazón del Padre estaba viendo algo que nosotros a veces no podemos ver naturalmente hablando. El corazón, el Dios Padre estaba viendo que en el momento en que Él dio a su Hijo, no lo estaba dando solamente así por desprenderse, o solamente por el único amor de nosotros, para decir, bueno, es la manifestación, es la expresión de mi amor por ti, te lo voy a dar nada más. Voy a decir que Él vaya. No, Él estaba un plan completo, y era, yo lo entrego, yo lo doy para que tengan vida eterna en Él. Cuando yo me desprendo genuinamente de eso, para no anclar mi corazón en confianza a esa situación o a esa persona o a ese suceso, sino que yo me desprendo, lo entrego, Dios da vida. En otras palabras,
Con Dios nunca va a haber muerte. Nunca. Cuando yo entrego algo, estoy muriendo. Yo le puedo entregar ahorita el ministerio al Señor. Si Él me dice, entrégame el ministerio, que yo les dijera, ¿saben qué? El Señor me dijo, estoy entregando el ministerio. Sé que es parte de mi llamado. Seguramente me dolerá. Pero está probando mi corazón. Si estoy confiando en lo que me puede brindar el ministerio o en Él. Cuando Dios te pide algo, está probando tu corazón. Está probando tu corazón y es para saber si ya está en esa posición correcta. Si esa combinación de tu corazón ya está correcta, la clave para que puedas abrir la puerta a cosas nuevas. A cosas nuevas. Porque después de eso hay cosas nuevas, hay vida. Y Dios me dijo eso. Ese versículo de Juan, me lo dio también esa noche, Juan 3:16, y esto de Abraham. Y me decía, es que es la analogía. ¿Cómo es ahora para nosotros? Y ahí mismo en Génesis, en el verso 13 del capítulo 22 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero. ¿Qué dice? No. Entonces, alzó sus ojos. Abraham alzó su mirada. Abraham entendió que no tenía que poner su confianza y su mirada en las cosas naturales, en las cosas lineales, sino que tenía que alzar sus ojos para poner su confianza, su atención en aquel que vive y reina para siempre, en aquel que le habló, en aquel que le dio la promesa, en aquel que unos versículos más adelante le volvió a decir, por mí mismo he jurado que te voy a bendecir y te multiplicaré. Cuando tú y yo aprendemos esto y lo vivimos, no solamente se trata de aprenderlo, se trata de ejecutarlo, de hacerlo, de volvernos de un mal camino, de volvernos de esa mala costumbre o malos hábitos. Es volvernos, eso significa convertirnos. Me vuelvo del mal camino, volveos a Dios. Y entonces en ese momento Abraham encuentra la provisión. Pero me impacta porque en el verso 8 habla de un cordero. Pero en el verso 13 habla de un carnero. En el verso 8 dice le pregunta Isaac a Abraham, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Ellos estaban esperando un cordero y Abraham le responde, dijo, Dios se va a proveer de uno. Dios se va a proveer de un cordero, le dice. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y entonces, ¿por qué encuentran un carnero? Y el Espíritu Santo me llevó a buscar. El cordero es un borreguito menor a un año. Es un borreguito así chiquitito, hasta te da ternura y te lo quieres comer, ¿no? Bueno, a besos. Sí, a besos. Si se lo quieren comer, entonces sería barbacoa, ¿no? Pero no, ya. Entonces, lo ves así, te da ternura, lo quieres abrazar, lo quieres consentir, le quieres versitos, ¿no? Lo quieres apapachar. Pero el carnero es de la misma especie y es el macho maduro que ya tiene cuernos. Entonces es un macho maduro, es un adulto. Y estaba buscando el cordero. ¿Cuántos saben quién es el cordero de Dios? El cordero ya fue sacrificado. El cordero ya fue, pero porque habla de un carnero. Y el Espíritu Santo me mostró esto. Habló de un carnero, porque cuando tú y yo comenzamos a crecer, cuando tú y yo comenzamos a ir en una estatura mayor espiritualmente hablando, cuando comenzamos a crecer en cualquier aspecto, no solamente espiritual, puede ser económico, puede ser familiar, puede ser laboral, vas creciendo, vas obteniendo nuevos niveles, nuevas alturas, vas madurando, te estás haciendo adulto. Cuando estamos en ese nivel, o cuando llegamos a esos lugares,
es difícil para nosotros, no en el nombre de Cristo Jesús. Pero lo que se ve comúnmente es cuando un adulto, Dios le pide algo, le cuesta mucho trabajo. Mucho. Es diferente a un niño. Si ahorita le digo a Carol, ¿me regalas tu moñito? Sí, ten, estoy seguro. O cualquier cosa que le pida. Desprendidos. Por eso dice, el reino de los cielos le pertenece a los niños. Ser como un niño, eso representa el cordero. Ellos estaban esperando un cordero. Y yo creo que Abraham tuvo ese corazón como de un niño, para no interrogar, para no cuestionar, para no dudar acerca de por qué Dios le estaba pidiendo su promesa. ¿Por qué Dios le estaba pidiendo que sacrificara su promesa después de tanto tiempo que estuvo esperando por ella? Su hijo. ¿Qué palabra, qué promesa Dios nos ha dado a cada uno que estamos esperando por ese cumplimiento? Ayer Dios nos dio palabras a muchos, yo creo que a todos. La pregunta es, ¿cómo mantenernos firmes para llegar a ese momento de cumplimiento? Solamente hay un camino. Solo hay un camino. Solo hay un camino, es Jesús. Pero es cuando alzamos la mirada a Él. Abraham alzó sus ojos. Alzó sus ojos. Cuando estás más grande, crees que las cosas te pertenecen. Cuando tú te esforzaste para obtenerlo, cuando tú trabajaste ciertas horas, cuando tú hiciste cierta actividad, cuando tú te preparaste para un mensaje, crees que es tuyo. Y si viene Dios y te dice, ¿me lo das? Por eso que un carnero representa eso. La condición del corazón de un ser humano adulto que cree que todo es de él, y si se lo quitas o si se lo pides, queda en una situación de inseguridad. Pero cuando alguien está en una condición de cordero, ahí va, tierno, manso. Ese fue Jesús. Ahora, Abraham dice la diferencia entre cordero y carnero es esta. Entonces es una analogía y es lo que el Espíritu Santo me habló para compartirle con ustedes en esta mañana, en este día. La condición del corazón, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? Porque el que fue sacrificado, el que Dios se proveyó para el holocausto fue el carnero. Si hay un corazón de carnero, entonces es señal. Si hay un corazón adulto, duro, esto es señal de que hay cosas que entregar. Hay cosas que entregar. Hay cosas de las cuales tenemos que desprendernos. Porque cuando nosotros nos desprendemos, cuando nosotros damos o entregamos, en el reino de los cielos, Él da vida. Y entonces hay vida cuando nosotros también entregamos, y entonces aún en términos espirituales, aún en palabras, aún en promesas que Dios nos da, hay momentos en que tenemos que entregar algo para que eso viva en nosotros, como le pasó a Abraham. Y entonces después me gusta esto porque en Juan dice, Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Abraham amó a Dios y entregó a su hijo. Tú puedes decir tu nombre y decir, yo Daniel amo a Dios y me entrego. Yo Daniel amo a Dios y entrego esta situación. Yo Daniel amo a Dios y me doy. Yo Daniel amo a Dios y entrego esta circunstancia, entrego este pensamiento, entrego esta emoción. ¿Qué se me estás pidiendo, Dios? A veces Dios en ocasiones te va a hablar audible porque te va a pedir cosas buenas, pero las cosas que son malas tú sabes que las tienes que entregar porque va en contra de su corazón. Aquello que te está distrayendo, aquello que te está menguando, que te está mermando, mejor dicho, te está robando la atención de tu mirada en Él. Porque luego de estar así,
Te empiezan a jalar acá las circunstancias, la familia, el esposo, la esposa, el pastor, la pastora, el jefe, la jefa, el compañero de trabajo, un cliente, lo que sea, te empiezan a jalar y entonces volteas tu mirada al plano y entonces te das cuenta de cosas que no te estabas dando cuenta cuando tu mirada estaba puesta en Él. Yo, Daniel, amo a Dios y decidí entregarle a mi hijo desde este momento, o a mi descendencia. Y decirle: Señor, no me pertenecen. Y en el momento en que lleguen, yo ya sé junto con mi esposa que no son nuestros, son tuyos, y en tu amor, en tu gracia, tú nos permites ser tutores de ellos, instructores. Nos permites, en tu amor, nos confías la responsabilidad de guiarlos en tu camino, de guiarlos a tu propósito, de enseñarles tu palabra, de mostrarles tu persona. De tal manera amo yo a Dios que he decidido entregar. Tal vez hay otras cosas que no las he entregado, que Dios me va a pedir más adelante y tenga que entregar. No lo sé. Solamente le estoy diciendo ahorita que esta semana Dios me habló esto. ¿Y cómo se activó? Una decisión de mi corazón. Y así hay muchos ejemplos. José. ¿Se acuerdan de José? Tal vez José, en algún momento él estaba en una condición, en un corazón de cordero. Y él en esa inocencia, en esa transparencia como de un niño, pues nosotros convivimos con una bebé de 3 años, y la bebé en una inocencia y transparencia te suelta todo, sin que se lo preguntes, y te dice todo. José, en una transparencia y en un corazón como de niño, soltó todo lo que Dios le habló a sus hermanos, soltó todo lo que Dios le habló a sus papás, y sus hermanos se encelaron de él, y entonces se unieron y complotearon para matarlo. Pero llegó un momento donde José mismo tuvo que ser probado por Dios y tuvo que estar delante de una situación, porque su corazón ya estaba, o su estado natural, su vida ya estaba reflejando madurez, o ya había llegado a un estado de madurez. Y podemos decir que si hacemos la analogía entre un cordero, cuando va creciendo, va pasando el tiempo, va a llegar, si es macho, a un momento donde va a ser un carnero. Si tú y yo estamos caminando con Jesús, va a llegar un momento donde vamos a llegar a un nivel de autoridad, a un nivel de gobierno, a un nivel de administración o de lo que sea, alto. Pero ahí Dios va a permitir cosas para probar el corazón. Y yo recuerdo, si no, leanlo ustedes en Génesis 38 en adelante, esa historia de José. Pero llegó un momento donde hubo hambre en la tierra y la familia de José, su padre y sus hermanos, estaban en un lugar donde el hambre tocó ese lugar y tocó a su familia, y su familia estaba hambrienta, estaba padeciendo hambre, no tenían que comer, y sus hermanos lo visitan en Egipto. Lo visitan en Egipto para tocarle la puerta y pedirle comida, alimento. Y entonces llegó un momento donde José supo que eran sus hermanos, los reconoció, y fue probado su corazón. Fue probada su corazón para saber su reacción ante esa circunstancia. Y en ese momento, porque los volvió a citar, pero en ese momento yo creo que fue confrontado José, y entonces algo se movió en su corazón. Y después que los vuelve a tener delante de ellos, y ellos, sin que José les pidiera reverencia, se postran delante de él. Se postran delante de él y se cumple lo que Dios le había mostrado a José. Se cumple después. Pero en ese momento que hizo José, fue probado su corazón, y él decidió en ese momento olvidarse del dolor, olvidarse del desprecio, olvidarse de la traición, olvidarse de todo aquello que afectó su corazón. Porque yo creo que lo que vivió en la cárcel no fue fácil.
Yo creo que lo que el enfrentar ese momento de que que mientan sobre tu vida, de que te difamen y llevar eso, yo creo que es difícil. Lo que vivió después de la difamación, lo que vivió en la cárcel, todo eso, olvidarlo, o decidir desprenderse de eso. Esto te lo cuento, el Señor lo está ministrando ahorita para que tú reflexiones ahora qué está sucediendo, qué te está robando la atención, qué es eso que te está robando la atención. Porque pudo robarle la atención a José eso, pero él decidió desprenderse y fue para vida. Quiero que sepas que cuando nosotros decidimos desprendernos, va a ser siempre para vida. Lo de la descendencia que les cuento es algo muy deseado por nosotros. Es algo muy, muy deseado. Pero si yo desprendo de mi corazón eso ahora, estoy seguro que eso va a traer el aceleramiento del cumplimiento de la promesa. ¿Qué está pasando en ti? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es un momento de reflexión. Porque yo veo aquí distracción. ¿Qué es lo que te está distrayendo de mantener tu mirada en Jesús? En el amado, en aquel que te ama. Esteban es otro. Porque nosotros tenemos el poder de la vida y de la muerte en nuestra boca, habla en Proverbios. El poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. El poder de la vida y de la muerte está en lo que nosotros declaramos, en lo que nosotros creemos, lo que nosotros estamos hablando, porque está bajando a nuestro corazón y después baja el espíritu. Entonces estoy hablando esto porque Esteban estaba en un momento de dificultad. Esteban estaba en un momento donde estaba siendo apedreado por dar testimonio de Jesús, y él estaba siendo apedreado y estaba él viviendo la muerte física. Pero en ese momento él decidió no poner los ojos en eso. En Hechos, tenía el separador y lo quité. En Hechos 7, el último versículo de Hechos 7, me impacta porque estaba Esteban ahí arrodillado. Y él estaba, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero el verso 60 dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué pasaría si ahorita paso a alguno de ustedes aquí y entonces todos les empezamos a aventar las sillas y todo eso? ¿Qué harían? O pase uno y le aviento una piedra ahorita, a ver. Pues va a decir: oye, pastor, ¿qué te pasa, no? O salgo corriendo, o no te vuelvo a hablar. Pero Esteban no. Porque Esteban dice en la palabra aquí que él estaba viendo a Jesús sentado a la diestra del Padre en ese momento. O sea, Esteban no estaba viendo la circunstancia natural. ¿Le dolía? Pero su fortaleza ¿en quién está? Porque lo estaba. ¿Qué te está doliendo y a quién estás viendo? ¿Qué te está doliendo en este momento y a quién estás viendo? ¿Qué te está doliendo y a quién estás viendo? ¿Qué situación en tu vida, en cualquier área, te está doliendo? Mi pregunta es: ¿a quién estás viendo? Porque el dolor te está distrayendo. Y a veces el ser humano habla a través del dolor y habla frutilupis. Habla muchas cosas que no debería de hablar. Y no se da cuenta que entonces está declarando muerte. El poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Y me impacta porque Esteban estaba ahí y dice: Padre, te pido que no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y quién estaba ahí? Pablo. Pablo consintió la muerte de Esteban. En el capítulo 8 habla de eso.
Saulo de Tarso después es Pablo. Entonces, estaba ahí. Pero Esteban estaba ahí y dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, no hagas juicio por el mal que él está haciendo. Y Dios en misericordia agarra a Pablo. Y sabemos que es un hombre que fue usado por Dios para muchas cosas grandes. Evangelizó naciones completas. ¿Quién de nosotros está haciendo esto? ¿Lo tenemos que hacer o no lo tenemos que hacer? La iglesia, no digo que particularmente yo o alguno de ustedes. Tal vez sí seamos partícipes de eso, todos o alguno. No quiero hablar ahorita así específicamente, sino es un momento de reflexión. ¿Qué está pasando? Y en el momento de dolor, ¿a quién estás viendo? Y en el momento de dolor, ¿qué estás declarando? En el momento de dolor, ¿qué estás declarando? Porque lo que tú estás declarando va a ser usado porque nosotros en Cristo Jesús tenemos ese poder de declarar vida o declarar muerte. Y entonces, si en el dolor tú estás viendo el dolor y no estás viendo a Jesús, que es la vida eterna, y estás viendo la muerte, vas a hablar muerte. Pero si en el dolor tu mirada está fija en el Rey de Reyes, en la vida eterna, tú vas a hablar vida. Y Esteban estaba viendo a Jesús en el cielo. El cielo se abrió y vio a Jesús ahí a la diestra y dijo: estoy viendo a Jesús, a mi Señor. Y en el momento de dolor él dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y fue usado para vida. Y entonces trajo a vida un ministerio. Ahí se activó para vida un ministerio tremendo que es el que fue a través de Pablo. Dios quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, conmigo. Pero Él quiere que nuestra mirada solamente esté puesta en Él, que en el momento de dolor y de aflicción lo veamos a Él, a Él. Y no quiero dar muchos ejemplos de otras personas que no sea Jesús. Jesús mismo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, a su hijo unigénito. Abraham amaba tanto a Dios que dio a su único hijo, el de la promesa. Jesús es la promesa de Dios para nosotros y lo dio para que tengamos vida. ¿Qué hay en el corazón tuyo para desprender, para que eso traiga vida, no solamente a ti, sino a los que están alrededor tuyo? ¿Qué es? Porque luego estamos viendo las circunstancias y decimos: no, es que esto, o permitimos que eso afecte el corazón. Y entonces eso es usado para poner tropiezo en lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Pero Jesús, Él se entregó, Él decidió entregarse. Y en el momento en que se entregó, toma autoridad y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad y esa misma autoridad yo les he dado. Pero una vez que Él asciende, ya resucitado, Él asciende al cielo, dice: tranquilos, les dejo otro consolador, al Espíritu Santo. Les voy a enviar el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Entonces, cuando el Padre entrega a Jesús y Jesús decide ir allá, decide caminar, el propósito no fue para muerte, fue para vida. Y entonces trajo a vida a nuestras vidas, valga la redundancia, el poder recibir el Espíritu Santo. Y Él nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a guiar. Dice la palabra que si aún nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más? En Mateo dice: no nos dará cosas buenas. Y en Lucas dice: no nos dará al Espíritu Santo si se lo pedimos. El mismo versículo. Si tú y yo, siendo malos, sabemos dar buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no te dará lo mejor por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo te va a guiar a eso mejor. Pero Jesús tuvo que darse. Jesús tuvo que entregarse como cordero. Porque Él mantuvo un corazón así, en esa condición de inocencia, de mansedumbre, como un cordero. El carnero es más agresivo, ya te da topes, ya se pone al tú por tú contigo, se defiende.
¿Tú te defiendes de Dios? ¿No? ¿O sí? No me respondan, solamente reflexionemos sobre nuestras decisiones y actitudes delante de las circunstancias o delante de lo que Dios nos pide, que demos, y no hablo en términos económicos, que demos, dar mi vida, dar mi tiempo, dar mi mirada, mi atención, dar mi amor a Él. ¿Mande? Mis acciones. Entonces, la pregunta para terminar es: ¿por qué a veces no tengo el cumplimiento? ¿Alguien de aquí tiene alguna palabra que sabe que hubo un tiempo para eso y lo dejó pasar? ¿Sí saben o no? ¿Pueden ser honestos o no? ¿Lo pueden testificar o no, o se lo quieren guardar? Alfredo dice que sí. Voy a leer un pasaje y quiero que puedas poner tu nombre en este pasaje. Dice: ¿tú que crees que Dios es uno? ¿Aquí hay alguien que cree que Dios es uno? Todos. Ok, entonces esta palabra es para mí, para ti, para todos, ¿no? Tú puedes decir: esta palabra es para mí. Ok, conste, ¿eh? Ya lo dijeron. ¿Tú que crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Basta con creer nada más? Ok. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, ustedes ven, yo veo, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros. ¿No fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Está preguntando. Este versículo es el que quiero que quede grabado en nuestro corazón. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y por eso es que le dice: Abraham le fue contado por justicia. Y por eso es que Dios le dice: Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque he visto que temes a Dios. Y por eso ahora por mí mismo yo juro, porque no puede jurar por alguien más grande. ¿Por qué? Porque Abraham creyó. Si tú crees que Dios te va a restituir, si tú crees que Dios te va a proveer, si tú crees que Dios va a restaurar tu familia, ¿por qué si te pide que hagas algo, que entregues algo, que camines algo, no lo haces? Porque tu fe está muerta. Porque no estás creyendo que Dios verdaderamente lo va a hacer. No estás creyendo que Dios tiene el suficiente poder para restaurar lo que tenga que restaurar, para cumplir lo que Dios te ha hablado que va a hacer. La fe sin obras es muerta. Y no es para hacer obras para ganar mi salvación. No. Es para activar o para traer a vida eso que Dios ha hablado a nosotros. Dios le pidió a Abraham su hijo y él decidió y caminó a hacerlo. No solamente dijo: sí, Señor, lo voy a hacer. Tengo fe, Señor, sí, lo voy a hacer. Y se quedó ahí sentadote. No, al otro día agarró a su hijo, agarró a sus siervos, agarró a su asno y caminó. Y caminó 3 días. Dice que en 3 días, y eso me impacta porque eso habla de resurrección. 3 días. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. No dice al tercer día salió. No, él inmediatamente salió, caminó 3 días y vio resurrección. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que Dios levante, que Dios resucite.
pero alzó sus ojos una vez más y vio el monte que Dios le dijo. Vio el lugar, perdón. Abraham, y vio el lugar de lejos. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando para ver el cumplimiento de las promesas? Para ver a nuestra familia, para ver a lo que tengamos que ver. Dios está esperando que tú y yo caminemos, no que te quedes sentado. Dios está hablando esta hora a nosotros. Ya no quiere que estemos sentados. Ya no. Ya no. Es que pongan, no es cierto. Pónganse de pie. No, sí. No ahorita, pero nos vamos a poner de pie. Estoy hablando en términos espirituales y vamos a ponernos a trabajar. Ya. Porque si Dios ha dicho que es tiempo para evangelizar, que es tiempo para hacer, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estás esperando para caminar lo que Dios está esperando, lo que Dios te ha dicho que hagas? ¿Qué estás esperando? Abraham lo hizo inmediatamente. 3 días y alzó sus ojos y vio el lugar. 3 días habla de resurrección. Cuando tú comienzas a caminar, llega el momento donde tú comienzas a tener mayor confianza en Dios, a ser fortalecido, y tú comienzas a alzar tu mirada y entonces vas a ver las cosas ya hechas. Porque cuando tú lo ves a Él, lo ves hecho, porque estás viendo al que terminó la obra. Pero nuestras acciones tienen que ir conforme a nuestra fe. Yo no puedo decir que amo a Jesús y por acá tener un santito y decirle, ay, ¿me ayudas a tener más dinero? No, ¿verdad? Porque mi fe está. Entonces mis obras no están conforme a mi fe que yo declaro. ¿Qué es lo que tú estás diciendo de Dios? ¿Qué es lo que tú has declarado de Dios sobre tu vida, pero no estás haciendo conforme a eso? Estás declarando porque el poder de la vida y la muerte está en, porque estás bien. Tú dices, sí, es que yo creo. Los demonios creen y tiemblan. Creen y tiemblan. Pero nosotros, esto me impacta porque que aprendamos a hablar correctamente también en los tiempos. Yo cuido mucho las adoraciones inclusive, y a veces les cambio la letra. Porque cuando yo declaro con mi boca, es que fui, no, soy. Cosas como, es que fui salvo por ti, no, soy salvo por ti. Es que esto, y empiezan a hablar cosas en pasado, cosas en presente que no tienen que hablar en presente porque ya son pasado. Perdónanos porque si, aunque lo estés haciendo, pero tu fe tiene que declarar eso para que se esté activando algo en nosotros. Ya no soy esa vieja persona, soy una nueva persona. Ya no hago lo mismo de antes, hago cosas nuevas. Entonces tenemos que aprender a ser conforme a nuestra fe. Ese pasaje lo apuntan, está en Santiago 2. Santiago 2 desde el verso 19 al 26. Es lo que les dije. Pero quiero que por favor lo tengan presente. Santiago 2 del verso 19 al 27. A que termine el capítulo 2. Entonces, creo que este es un momento para que nosotros, si decimos yo confío en Dios que me va a proveer y todo eso, pero no es solamente estar así, estar cruzado de manos. Es que yo estoy trabajando y Dios va a bendecir la obra, el fruto de mis manos. Puede ser que te llega un peso, pero ese peso sobrenaturalmente Dios lo multiplica y te rinde como si tuvieras 10,000.
Así es. Sí, no para que yo, es que como hemos hablado de esto y a veces algunos entran en ese estado como de conformismo y de super flojera y de todo porque hablamos de que ya está hecho en Jesús por la gracia, pero la gracia es Jesús. Y cuando yo lo veo a Él por su gracia puede multiplicar o hacer sobreabundar ese peso o ese recurso que yo pueda tener. Claro, cuando yo lo estoy haciendo. No sé si me... ¿Sí? ¿Sí captaron? ¿Sí? ¿Todos? Todos. ¿Verdad? Ah. Para otros las vamos a poner aquí adelante. O separadas. Como en la escuelita. Entonces, y yo siento yo siento la unción sobre mi vida ahora. Y siento esto. Yo veo que así está el pueblo. Pero en el nombre de Cristo Jesús ahora tiene que estar de pie una nueva generación. Una nueva generación. Y somos tú y yo, los abrebrechas. Una unción de Fares sobre nosotros. Y vamos a pedirla ahora. Una unción de Fares. Para abrir esa brecha, abrir ese camino no solamente a nuestra familia, a la iglesia, a la nación, a las naciones. La fe sin obras es muerta. Me refiero a que si tú declaras en fe cosas, pero no haces nada a favor de eso, sí, no. Por eso, sí, es que eso, por eso ahorita dije, ¿me entienden? Es que no sé cómo explicarlo porque no es hacerlo en nuestras fuerzas, porque hay frustración. Estoy hablando que Dios le habló a Abraham y le dijo, dame a tu hijo. Y él expresó, y él da testimonio de eso, de tener fe en Dios y de descansar en él. Y por eso dice que es Jehová Jireh, Jehová proveerá. Jehová es mi proveedor. Él va a proveer en cualquier aspecto de nuestras vidas, en cualquier área. Él provee el amor para sanar el corazón. Él provee la amistad para acompañarte a cargar la carga. Él provee a la persona idónea o a la cabeza, al esposo, conforme a su corazón. Él provee todo. Él provee la familia, Él provee los recursos, las finanzas. Él provee la sabiduría, las ideas, la creatividad. Él lo provee. Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor, pero no está limitado, no está encajonado en un concepto nada más o en una área. Es todo. Es todo. Él me provee la salud, todo. Él es mi proveedor. Pero sí es cierto, y por eso ahorita me quedo así, porque es como, Señor, Espíritu Santo, por favor, sé tú hablando y alineando esto en nuestros corazones. Que no es hacerlo en nuestras fuerzas, porque va a haber frustración, o que si yo hago esto entonces ya soy bueno. Es que con lo que Dios me ha hablado, yo lo camine. Ese es un ejemplo. Ayer y en la mañana dije, lo voy a decir, pero ya que ahorita diste autoridad para que lo diga. ¿Cuántos estamos asombrados y nos gozamos como un cuerpo? Lo que el Señor habló de la vida de Jorge. Y nos gozamos. Y yo no me di cuenta hasta después que no sé qué dice, de repente viene y dice, y Jorge también. Y yo volteo y ahí estaba Jorge, ¿no? Con la mano. Dije, tremendo. Porque unos minutos antes Dios lo ungió como profeta y habló sobre su vida de profeta. Y entonces él inmediatamente levanta la mano para decir, yo me voy a inscribir a la escuela de profetas. Eso es caminar. Eso es no tener una fe muerta. Eso es tener una obra conforme a mi fe. Ese es un ejemplo perfecto. ¿Ya quedó claro? No quiere decir que yo, porque dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces ayer hubo una palabra de Dios que trajo fe a él y entonces él comenzó a caminar. Pero no quiere decir que yo tengo fe para volar. Sí, para Dios no hay nada imposible y yo me voy a aventar del tercer piso de este edificio y voy a volar. No, porque no hay una palabra de Dios.
No porque no escuchaste a Dios. Pero si Dios ha hablado de restauración, de restitución, ha hablado de tiempos para hacer ciertas cosas específicas dentro del ministerio, tenemos que hacerlo. Así es. Entonces, entendemos esto, pero puede anclarse más en nuestro corazón cuando determinamos vivir para Él. Y aquí nadie te va a juzgar, nadie. Y yo tengo que velar por eso. Nadie te va a juzgar. Así es de que esto es solamente entre tú y Dios. Así es de que así como están, cierren sus ojos y comiencen a reflexionar cómo está su corazón. Solamente es tú y Dios. Y reflexiona cómo está tu corazón para con Él. Reflexiona cómo está. Reflexiona y mira que el Espíritu Santo comienza a mostrarles su corazón. Comienza a mostrar las áreas de oportunidad que cada uno tenga. Espíritu Santo comienza a mostrar aquello que es ya como un carnero que está dando de topes, que está peleando contigo. Comienza a mostrar esa condición, Señor, de carnero, porque ya se sienten adultos o porque ya se sienten maduros en alguna área de su vida, pero necesitan entregarla. Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, esas áreas te pido que las tomes ahora, siempre y cuando ellos decidan, Señor, porque tú no vas a hacer nada en contra de su voluntad. Pero si ellos deciden entregártelo, Señor, te pido que lo tomes en esta hora, Señor. Y en esta hora tomamos eso, Padre, que de lo cual se está desprendiendo tu pueblo en esta hora, y lo llevamos a la cruz del Calvario, Señor. Y pido en el nombre de Jesucristo que haya un corazón como de niño, un corazón como de un cordero manso, sin mancha, porque la sangre de Jesús ha lavado. Pero cuando nosotros determinamos desprendernos, es un sinónimo de determinarnos vivir para Él. Vivir para Jesús, vivir para el propósito de Dios en mi vida. Tal vez te pida tu nación, tu nacionalidad. Bueno, ya te la pidió, porque ahora ya somos nación santa y somos ciudadanos del reino de los cielos. Ya no somos mexicanos nada más, somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero tal vez te pida tu familia, tal vez te pida algún sentimiento, te está pidiendo un sentimiento en esta hora. Te está pidiendo un pensamiento, te está pidiendo que entregues a una persona, alguna amistad, algún sueño, alguna creencia. Dios está alineando creencias. Has creído erróneamente, dice el Señor. Porque tu confianza había estado en aquello que te estaba distrayendo y no en mí. Pero hoy estoy atrayendo tu mirada a mi luz admirable. Hoy estoy atrayendo tu mirada para que vengas en pos de mí, dice el Señor. El Espíritu Santo está ayudándote en esta hora. El Espíritu Santo te está ayudando para que no veas el dolor que estás padeciendo. Aquí hay varias personas, hay más de 2 que están viviendo dolor.
en algún área de sus vidas. Hay situaciones que te están provocando un dolor en el corazón, un dolor emocional. Pero el Señor en esta hora te está ayudando, el Espíritu Santo te está ayudando para que alces tu mirada a Jesús, para que alces tu mirada al cielo y veas cómo Él se provee, cómo Él es suficiente para proveerse y hacerte libre de esa situación. En esta hora tu mirada, tus ojos espirituales ven al que vive y reina para siempre. Hay una persona que está viendo un resplandor fuerte, o es como si estuvieran teniendo una lamparita ahí, pero si no, nadie me está alumbrando. Es testimonio de que Jesús te está trayendo tu mirada a su luz admirable para ordenar todo. Dios está trayendo orden. Orden está trayendo el Señor en esta hora. Está trayendo orden sobre tu vida. Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que en amor lo estés haciendo, Señor. Tú eres el mejor cirujano que pueda haber, y te pido que con manos de amor y ternura estés haciendo la cirugía en el corazón de cada uno de mis hermanos conforme a tu perfecta voluntad, para que la combinación sea la correcta y se abran las puertas que tú has hablado están abiertas. Porque a veces la dureza es el candado, pero el Señor está trayendo hoy corazón de carne y no de piedra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias. Está el Espíritu Santo. Y vas a reflexionar sobre tu corazón y sobre lo que quieres. Pero aquí hay ángeles que están tomando nota, y hay un pergamino blanco en el cual ellos están escribiendo. Este es un momento especial y es algo entre Dios y tú. Dios y tú. Y nadie va a juzgar. Nadie. Y está Dios escribiendo. Hay ángeles escribiendo delante de Dios. Yo veo un pergamino blanco, tiene plateadas las donde se enrolla. Y un ángel está en blanco, pero Dios ha dado la orden para que se escriba una historia nueva. Pero esto no es un juego, y por eso digo que todos mantengan sus ojos cerrados, y esto es algo personal con Dios. Solamente tú y Dios. Porque lo que viene es mayor, es más grande, pero requiere de tu voluntad. Dios va a empezar a escribir, esos ángeles van a escribir lo que estás determinando en tu corazón en esta hora. Si tú estás diciendo que si tú estás decidiendo desprenderte, entregar algo de tu vida, de tu corazón, de cualquier área de tu vida, va a estar escrito ahí. Por eso te pido en el nombre de Cristo Jesús que seas muy honesto u honesta contigo misma, contigo mismo. Pues digo que es algo entre Dios y tú, y no hay juicio, porque Dios respeta tu libre albedrío. Examina tu corazón. Examina. A una persona Dios le está mostrando qué es lo que ha tenido trunco, qué es lo que ha estado truncando el que sigas avanzando, qué es lo que ha sido como un impedimento, como una barrera, y a veces invisible. A veces parece que vas caminando y chocas y dices, pero ¿qué pasó? No sé en qué momento, es que no pude seguir avanzando, no veo nada. Pero ahora está cayendo esa venda mágica, ahora está cayendo eso que está como
como una miopía o como algo que no te permite ver claramente y vas a ver lo que está ahí delante. Y lo que tú estás decidiendo entregar, tú puedes decidir quedarte con las cosas y es válido. O puedes decidir entregarlo y también es válido. Pero hay personas que tienen que entregar personas, vivencias. Hay alguien que tiene que entregar el mismo dolor y decirle, entrego este dolor porque no sé cómo deshacerme de él. Yo decido en el nombre de Cristo Jesús entregarlo. Así es que por favor comienza a orar y comienza ahí a hacer, porque esto no es que me lo tengas que decir a mí. No, esto es entre tú y Dios y hay ángeles que están tomando nota. Pero quiero que con madurez lo hagas y responsabilidad. Con responsabilidad y madurez, porque de esto no te asombres si Dios prueba esta decisión en los días venideros. No te asombres